noches con todos, gracias por compartir este tiempo de mucha bendición. En esta oportunidad tengo un mensaje al cual le he puesto como título El despertar. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de descansar en nuestra casa y ya despertamos al siguiente día, podemos decir que nos faltó más o menos tiempo para descansar, pero lo que sí sabemos es que cuando despertamos tenemos tareas para cumplir. Tenemos actividades que debemos realizar. Hay cosas que ya no las podemos posponer. Mientras estaba dormido podría decir que no podía yo hacer nada realmente, pero al momento de despertar me doy cuenta y soy consciente de la misión que tenía que hacer. Aún las tareas, por ejemplo, su trabajo ya tiene un horario al cual usted debería despertar para poder ejecutar de manera eficiente esa labor. En lo espiritual, cuando hablamos el despertar de una persona, una de las evidencias más fuertes de aquella persona que está despierta en lo espiritual, que tiene su espíritu despierto, es aquel que sabe y puede ejercer el don de la fe. Una persona que tiene una fe viva, una fe activa, no solamente levanta la mano o dice o repite ciertas palabras, sino que una fe viva cree. Y creer no solamente es en el decir algo, creer es en tener la certeza que de lo que salió de la boca de Dios ya está hecho, ya fue creado. Entonces, si vemos en la palabra, muchas de las cosas, mejor dicho, la cosa que mayormente llamó la atención de Jesús para con las personas fue la fe o la ausencia de fe. Se puso y se maravilló mucho en la fe de una mujer que estaba buscando ser sanada. Se maravilló mucho en la fe de un centurión que dijo, solo envía la palabra y mi siervo será sanado. También le extrañó mucho la falta de fe de otras personas que ignoraron su mensaje, por lo cual no recibieron lo que pudieron bien haber recibido. Entonces, el fruto de un espíritu despierto es la fe. Si muchas veces nos acostumbramos a recibir ciertas palabras y a veces creemos que solo es motivación, pero no entendemos o no tenemos la revelación que es Dios el que está hablando, entonces tenemos el espíritu dormido. A lo largo de este mensaje vamos a compartirles algunas citas bíblicas, también algunas historias, en donde nos podremos dar cuenta si estamos con el espíritu un poco adormitado o bien dormido, o estamos por despertar. Y si todavía hay cosas que las tenemos dormidas, pues vamos a hacer lo necesario para que nuestro espíritu esté despierto y atento. Vemos en la Biblia, en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 7 al 14, lo siguiente, que hay una historia que dice así: Nos hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Me voy a detener en un momento ahí. Esta es una promesa de Dios que generalmente la podemos tomar. Personalmente es una de las promesas de Dios que más me ha tocado en mi corazón. Pero también en este momento, en esta temporada, he llegado a entender que aunque Dios tenga cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni cosas que a ningún ser humano se le pudieran ocurrir, si yo tengo un espíritu dormido, si yo rechazo la voz de Dios, por más de que Dios tenga todas estas promesas para mí, entonces yo no tendré la capacidad para ver. Es como que dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Entonces hay cosas que no son registradas por la naturaleza humana. No son registrados por mis sentidos ni mis sentimientos. Son cosas netamente espirituales. ¿Por qué le digo eso? Porque la cita bíblica sigue diciendo lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios.
Entonces el que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido del corazón del hombre, son las que Dios ha preparado, eso no se puede recibir si tenemos un espíritu dormido. Porque aquí dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces esta revelación solo va a ser detectada por mi espíritu, no por mi alma, mucho menos por mi carne, no por mis sentimientos, no por mi estado de ánimo, no porque fui necesariamente a un evento. Si yo tengo el espíritu aún resistente, si yo pongo por encima mis sentimientos, o sea, mi alma, sobre lo que es espiritual, entonces tengo un espíritu dormido. Y aquí dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, si usted quiere saber lo que Dios quiere hacer para con su vida, usted quiere poder levantarse, crecer, pero ignoramos la voz que Dios está enviando. Puede enviar a través de cualquier instrumento, puede estar hablándole directamente a través de su autoridad espiritual, a través de su apóstol, a través de su pastor, a través de la persona con la cual usted tiene esa relación de mentor también. Aún Dios podría utilizar hasta una piedra para hablarnos, y que sí lo sabe hacer. Pero si entre todas esas ocasiones sigo sin entender lo que necesito, entonces tengo un espíritu dormido. Y con un espíritu dormido no puedo recibir lo que solo va a ser detectado y alojado en el espíritu. Eso no lo puede recibir mi carne, sino es algo espiritual. Dice, porque proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Seguimos, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esta cita bíblica la entendemos hasta cierto punto un poco lógico, pero no la tenemos como una revelación en muchas ocasiones. ¿A qué me refiero? Cuando Dios habla de lo espiritual, le va a hablar a su espíritu. Si hay palabras, si hay cosas que yo veo que Dios le está dando a varias personas, si hay personas que están recibiendo milagros, si cuando hay un mensaje, usted ve que hay una persona atenta, tomando apuntes, diciendo amén, creyendo, y luego usted se entera que esa persona tuvo un milagro, y usted dice, no, llevo tantos años en la iglesia, y hasta le parece ridículo ver a ciertas personas tan atentas, usted tiene un problema muy serio, su espíritu está dormido. Entonces habrá cosas y correcciones que yo las puedo entender de forma lógica, de forma natural, de forma razonable, pero como todavía no he hecho lo necesario para que se grabe en mi espíritu, muchas veces pasaremos mucho tiempo perdiendo y desperdiciando para poder recibir aquello. Entonces, ¿qué es lo que yo debería hacer? Necesito despertar mi espíritu. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues buscando las cosas espirituales. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como primero escuchar la voz direccional que Dios le está enviando. Va a ser a través de una corrección, a través de quizás un tiempo en donde Dios empieza a procesarlo, a través de su apóstol, a través de su líder, a través de la persona que lo está guiando. También usted debe comprometerse a tener un horario serio y específico para empezar a orar. Aunque no tenga mucho tiempo durante el día, pues de la madrugada para que algo empiece a hacer. Empiece a crucificar la carne. Ayune también,
porque esta es una batalla espiritual. No se puede librar solamente con motivación o con autoayuda. Esto es algo espiritual que debe ser peleado en lo espiritual. El apóstol Sojo también nos suele compartir un tip muy importante. También usted puede cenar, puede tomar la sangre de Cristo, puede declarar la palabra de Dios, de hecho debe leer la Biblia todos los días, llenarse de lo espiritual y su espíritu empezará a despertarse. Insista e insista e insista. No permita que su vida se vea encarcelada o enfrascada muchas veces en ese sinsabor, en ese sabor amargo de que algo no está funcionando, de por qué los demás reciben milagros, reciben revelación, porque ellos pueden reconocer cosas que yo no puedo reconocer. Es que lo está pensando de forma carnal, no en espiritual. Y las cosas en lo espiritual se creen. Puede ser a veces desafiante para nuestra carne, de hecho lo es, y gloria a Dios porque así lo sea, porque de esa manera tenemos la oportunidad, la valentía y también el discernimiento de que hay cosas que nos conviene y que necesito tomar en serio. Le voy a compartir otra cita bíblica. Esta la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo del 2 al 6. Dice: y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Estamos hablando de Jesús que estaba enseñando en la sinagoga. Él llegó a su propia tierra. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que es dada? ¿Estos milagros por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de Josué, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorrían las aldeas de alrededor enseñando. Es increíble que en un lugar, el mismo lugar en donde Jesús había pasado gran parte de su vida, Él regresó ya con sus discípulos, llegó a ese lugar, donde podría ser el lugar de mayor confianza, porque dice la palabra que Jesús nunca pecó. Él era el Cordero sin mancha. Entonces deberían las personas, por lo menos de ese sitio, saber con plena certeza de que aquel Jesús que estaba ahí era totalmente perfecto. No tenía pecado, no tenía mal testimonio. Entonces ven cómo Jesús empieza a ejercer la gloria de Dios, empieza a enseñar. Dice que pasaba por las sinagogas. Pero aquí nota un punto muy importante. Ellos no veían al ministro de Dios. Ni siquiera lo veían como un profeta, sino que lo veían: y este no es el carpintero, y este no es el hijo de José y María, y este no es el que tiene los hermanos por allí. Lo menospreciaron. Y dice más adelante que en ese lugar Jesús no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Entonces me doy cuenta que la incredulidad anula toda posibilidad de que haya milagros. Y aquí es cuando Jesús lanza una palabra que muchas veces es cierta, pero que creo que debemos buscar la forma de revertirla, de que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Entonces, cuando yo necesito de Dios, debo ser consciente que Dios envía a su profeta, Dios envía a su ministro. Y en este caso estaba Dios mismo en ese lugar. Desen cuenta que en un momento determinado, Dios, el mismísimo Dios, creador por el cual todas las cosas se sostienen, se presenta físicamente en ese sitio y no puede hacer ningún milagro por la falta de fe de aquellas personas. Y la falta de fe radica en que yo tengo un espíritu totalmente opuesto y resistente a lo que Dios quiere hacer. O sea, está totalmente dormido, solo está mi carne hablando, solo está mi alma diciendo cosas que en lo natural podría tener algún tipo de sentido o sustento,
pero en espiritual está limitando y cortando toda posibilidad para recibir aquella sanidad por la que quizás mucho tiempo, muchos años pude haber estado pidiendo. Entonces luego decimos, Señor, ¿por qué tú no haces esas obras en mí? No es que Dios no quiera hacer esas obras en usted o en mí. Es que hay una incredulidad fuerte en nosotros y la falta de reconocimiento a la voz de Dios cuando está hablando. ¿Cómo yo puedo menospreciar esa voz? Cuando yo me familiarizo y empiezo a hacer de menos esa voz. Cuando yo resisto a la corrección de Dios. Cuando yo digo, no, esa persona que me está hablando es un humano cualquiera, persona igual que mí, seguro de tener sus fallas, o quizás usted le vea alguna falla y a través de eso se está justificando. Usted y yo, cuando caemos en ese grave error, estamos limitando toda posibilidad de que haya un milagro y que haya una sanidad o liberación dentro de nuestra vida. Qué hermoso es cuando una persona con el espíritu despierto y ardiendo por Dios es capaz de distinguir solo el susurro de Dios y se lanza con toda la fe y sabe Dios que con esta persona sí puede contar, con esta persona puede avanzar muy rápido porque tiene un espíritu despierto. Esto no se trata de emociones, eso no se trata solamente de una persona que está 100% motivada. No, sí, es de una persona que ya es un discípulo, que ya está formado. Sabe que si usted que ya tiene conocimiento de la palabra de Dios, que ya tiene bastante proceso, que ya Dios hizo milagros en su vida, que usted ya ha escuchado mucha palabra, que usted ya tiene mucha cita bíblica dentro de su corazón, de su cabeza, usted es un instrumento muy valioso en sus manos. Pero si tiene un espíritu dormido, por más de que haya tantos tesoros dentro de usted, ni usted mismo lo va a poder sacar ni entender, ni mucho menos darlo con amor. Ahí es cuando no nos somos realmente o no tenemos la característica que la Biblia busca que debe tener un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es conocido porque se aman los unos a los otros. La característica de un discípulo de Cristo es de que tiene amor. Todas las cosas que yo pueda hacer que no tienen amor no sirven para nada. Ni siquiera yo puedo decir, soy un discípulo de Cristo, hago muchas cosas, pero si no hay amor dentro de mí, entonces difícilmente algo va a dar un buen resultado. Ahí es cuando encontramos personas que quieren corregir, que quieren predicar, que quieren enseñar desde la carne. Y lo pueden hacer, pero lo que provocan solamente son heridas, gente maltratada, condenación y mal testimonio. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos que tener un espíritu despierto para poder tener una fe activa, y esa fe activa produce también amor en nosotros para poder compartirlo, para que usted y yo tengamos realmente siempre esa conexión ferviente con Dios. Vámonos a otra cita bíblica que yo creo que también va a ser de muchísima bendición. Ahora sí nos vamos al Antiguo Testamento, a 2 de Reyes capítulo 6, versículos del 15 al 17. ¿Ya? Aquí vemos al profeta que estaba en medio de una situación de guerra. Y el siervo de este profeta se le acercó y le dijo, nos quieren matar, nos tienen rodeados. Pero aquí ocurrió algo importante. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aquí vemos al profeta Eliseo pidiendo algo muy específico. Al inicio vemos que hay un ejército que está sitiando ese lugar. Entonces el siervo del profeta Eliseo estaba asustado. Pero cosa importante que esta persona le servía al profeta. Estaba cerca del profeta y naturalmente estaba asustado. Pero el profeta pidió algo, Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver. Entonces vemos a un siervo
podemos ser usted o yo. Estamos todos preocupados. Señor, nos vienen a matar, nos vienen a quitar todas las cosas que tenemos. Es una preocupación muy lógica, muy normal, una reacción que cualquiera podría tener. Pero una frase importante que el profeta Eliseo aquí menciona es: Señor, te pido que abra sus ojos para que vea. Dice para que abra sus ojos para que vea. Este siervo ya tenía los ojos abiertos, estaba viendo que venían a matarlos a todos. Pero el profeta dijo: ojos para que vea. En otra ocasión también Jesús, cuando le predicaba al pueblo, decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Uno diría, eso es redundante. Si tiene oídos, debería escuchar, debería oír. Si tiene ojos, debería ver. Pero es que esa aclaración no la está haciendo para el alma ni para la carne, lo está haciendo para el espíritu. Entonces, en el momento que el profeta Eliseo menciona esas palabras, Dios ejecuta también esa palabra y le abre los ojos a este siervo. En ese momento el siervo ve que estaba lleno el monte de adelante con carros de fuego y un ejército de Dios. Entonces Eliseo sabía y tenía la fe activa, fe viva, de que ellos no estaban solos en ese lugar, que por más que todo el ejército de todas las superpotencias del mundo se podrían aglomerar para intentar hacer alguna cosa, no es comparable a los ejércitos de Dios. Por algo también es Jehová de los ejércitos. Entonces él le dice para que abran los ojos y pueda ver. En ese momento él pudo ver. Ahí nos damos cuenta que hay dos realidades. Hay una realidad natural, carnal y esta pequeña, desdibujada, la cual es nuestra naturaleza que tenemos todos los días. Pero también está la realidad sobrenatural, la del reino de los cielos, la que está en el espíritu, que cuando se abren los ojos espirituales, hay fe y certeza de que algo está ocurriendo. Entonces hay guerras, hay batallas que deben librarse, pero solamente pueden librarse cuando tenemos un espíritu despierto. Esta persona que tenía los ojos cerrados, este siervo, estaba con gran angustia, se estaba sintiendo totalmente afanado. La Biblia mismo nos dice: por nada estáis afanosos, ni por lo que te vas a vestir, ni por lo que vas a comer, ni por el día de mañana. Cada día tiene su afán. La Biblia lo dice una y otra vez, y algunas veces podemos pensar de que es que Dios no sabe la situación que estoy viviendo. No es eso. Es que Dios está hablando en términos espirituales. La provisión que necesito ya Dios la ha dado. Las cosas que yo requiero y que también me conducen para poder hacer la obra de Dios, Él ya las ha provisto. Por eso se ve desde el punto espiritual, no desde el punto natural, carnal y muchas veces limitados. Entonces, cuando caemos presas y esclavos del afán continuamente, ciertamente somos humanos, puede haber momentos en que sí nos afanamos, pero cuando vivimos en un estado permanente, en esa esclavitud, en esa cárcel de ansiedad, no es algo muy normal de hijos de Dios. Hay algo que está fallando, hay algo que está faltando para mi vida. Entonces necesito despertar mi espíritu, saber de que si Dios dijo tal cosa, la va a cumplir. Y debo trabajar sobre eso, debo conquistar esa palabra, debo hacer que esa palabra sea como grabada a fuego en mi espíritu. ¿Y cómo yo puedo grabar palabras en mi espíritu? Repita la palabra, proclame la palabra, si es necesario, escríbala en el lugar en donde usted más se encuentra, sea en su espacio de trabajo, así sea en el techo de su habitación. Escriba la palabra, escriba la cita bíblica que Dios le dijo, escríbala, léala, repítala y repítala. Una y otra vez dígala hasta que se haga costumbre y su espíritu la reconoce. Su alma tendrá que doblegarse. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. El que domina el alma es cuando usted proclama la palabra y se la repite una y otra vez a su alma para que reconozca de que hay verdades espirituales que son superiores y la palabra de Dios siempre es mucho más superior a cualquier sensación. Podemos sentir en un momento zozobra, temor, algo de miedo por alguna situación, pues con mayor fuerza repita la palabra. Hay personas que de hecho la recomiendan y yo también la recomiendo, que cuando usted lea la palabra de Dios,
Díganlo en voz alta, que sea algo audible, no solamente para que quizás su vecino lo escuche, sino para que su propia alma escuche la palabra de Dios que está saliendo a través de su boca. Alguien decía que en términos espirituales, cuando una persona proclama la palabra de Dios, todo el reino espiritual, así sea que hayan demonios por ahí, empiezan a temblar, porque palabra de Dios está saliendo. Por eso es tan importante poder leer la Biblia y también escudriñarla, estudiarla, tenerla como algo ferviente y vivo en nosotros todos los días. Vámonos ahorita al libro de Ageo, capítulo 1, versículos del 13 al 14. Dice: Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En este libro, en Ageo, si usted se lee todo el capítulo 1, hay una palabra que Dios empieza a mencionar para con sus gobernantes y contra el pueblo también, de que todos hacían trabajos muy grandes, hacían trabajos fuertes. Dice que ustedes intentan trabajar, ahorrar, pero ahorran o producen en saco roto. Ustedes quieren ropa, pero la que se ponen no les abriga, la comida que comen no los sacia. Entonces menciona todo el esfuerzo humano que generalmente usted y yo tenemos, pero que finalmente no da ningún fruto que sea perdurable. Algo que podamos decir, me sirvió, estoy bien, finalmente estoy feliz. Saqué el crédito de no sé qué cosa para pagar esta deuda y ya estoy feliz. No, generalmente se abrió otra deuda que hay que pagar. Entonces muchas veces estamos de un problema en otro problema y nos olvidamos de la casa de Dios. Aquí era el reclamo de Dios de que han dejado de lado la casa de Jehová. Han dejado de servirle a Dios. Pero menciona que hay en un momento en donde un profeta llegó. Como suele decir nuestro apóstol, necesitamos de un profeta, de esa palabra profética que nos ponga a mover. A través del profeta Ageo, Dios empezó a hablar y les dijo que su casa estaba abandonada. Puntualmente dijo esto. Dice: Yo estoy con vosotros, dice Jehová, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo. La palabra que se desató en este punto, si usted lee antes, Dios también estuvo hablando, pero en este punto, lo que se desata es una orden de parte de Dios. Dice: Yo estoy con vosotros. Lo siguiente que Dios hizo fue hacer de que su espíritu se despierte. Previamente a este versículo menciona de que cuando el profeta Ageo empezó a hablar, también cayó sobre ellos un temor. O sea, empezaron a sentir, realmente hemos perdido mucho el tiempo en 1,000,000 de cosas, menos en las cosas que realmente nos traen beneficio, en las cosas que realmente me bendicen. Dice ahí: y hubo temor en el pueblo. Pero la siguiente palabra, o sea, hubo un arrepentimiento. La siguiente palabra, la siguiente acción de Dios fue decir: estoy con ustedes. Y acto seguido, Jehová despertó el espíritu, en este caso, de Zorobabel, que era el gobernador de Judá, de Josué, que era el sumo sacerdote, y también de todos los del pueblo. Es importante entender de que hay cosas que podemos entenderlas de forma razonable, pero que no van a tomar una acción real hasta que nuestro espíritu esté despierto. Esta palabra, de hecho, me tocó mucho en este último MPR que tuvimos la bendición de poder estar en la ciudad de Manta. Esta la dio el apóstol Marcelino Sojo. Y bueno, hablaba desde cierto punto de vista hacia el evangelismo, hacia las personas, de que una persona no puede presentar a Cristo solamente de forma razonable o solamente existiéndole, muchas veces de mala gana, condenándolos. No va a haber ningún tipo de transformación de esa manera. Uno tiene que orar previamente y ordenar y despertar el espíritu de esa persona. Esto es una guerra espiritual, es intercesión profunda, dura y totalmente necesaria.
Pero también entendí a nivel personal que uno muchas veces no ve fruto en muchas cosas que quisiera hacer para Dios, porque el espíritu de uno puede estar dormido en varios aspectos. Uno puede recibir de forma lógica ciertas palabras y puede decir, sí, yo lo voy a hacer, pero llegado el momento no hacerlo, digamos, no hacer una visita, o no orar lo que se supone que dijo que iba a hacer, o no hacer ese esfuerzo extra para que algo ocurra. Entonces, ahí identifico que hay áreas que están dormidas. Hay cosas que no se están tomando con la seriedad que deben ser tomadas. Y cuando yo intento, o usted o yo, cualquier persona intenta hacerla de forma natural, solamente a pura lógica, a pura carne, a pura alma, no es suficiente. Porque esta es una guerra espiritual. Las cosas espirituales se ganan en lo espiritual. No puedo pretender tener éxito en lo espiritual cuando mi esfuerzo está simplemente en lo natural. Entonces, si queremos tener una vida realmente de ojos abiertos, que cuando vemos situaciones adversas, problemas fuertes, Dios nos abre los ojos y menciona la palabra y nos damos cuenta que hay un ejército del reino de los cielos respaldándonos. Eso ya es otra dimensión. Ya es el reino de los cielos en mi vida. Cuando hay una palabra de Dios que se está emitiendo, cuando hay una promesa, aun cuando se me está profetizando, y yo tengo la capacidad para creerlo y actuar sobre ello, y trabajar y pelearlo, entonces eso es algo espiritual, no es algo carnal. Entonces, si yo empiezo a caer muchas veces en cierta situación, en cierto pecado, puede ser en una desatención, o hay esa voz profética que me está diciendo, corrige esto, corrígelo de acá, necesitas tener la revelación de esto, entonces debo hacer lo necesario para que mi espíritu se despierte a esa verdad. Si es necesario, ore y debe orar más, lea más la palabra, ayune, trabaje sobre eso. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto. La carne puede ser débil, pero el espíritu está totalmente dispuesto. Y esta es una promesa y es una palabra de Dios. Entonces, si el espíritu está dispuesto, tenemos toda la franja para poder ganar y para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Nos vemos en una próxima oportunidad y espero que todo lo que hemos estado hablando en este momento haya sido de mucha bendición. Hasta luego.